Muy buenos días. Bienvenidos al día con Gilmers Bison y Eileen Charmel, tu espacio de los martes a las 9 de la mañana, producido bajo la dirección de Ronald Calzadilla. Hola Gilmers, ¿cómo estás? Cuéntamelo todo. Muy buenos días con alegría y entusiasmo. Qué bueno verla, mi estimadísima. Como dice el dicho, amarillo es lo que luce. Asimismo, yo quería hoy resaltar que ser vista, tú sabes, ser vista. Ah, bueno, eso es importante. Traemos un tema a Gilmers bien interesante, la Mm, mm. procrastinación. Un tema que se Ajá. siente, que se vive y que muchas veces no se tiene tan presente. ¿Qué me Mm. dices de eso? Y vale, ese es un temazo, mi estimado yo, porque como bien tú dices, los pensamientos como no son cosas, no los vemos, no los palpamos, y precisamente el procrastinar es pensar, pensar y pensar, y bueno, no nos damos cuenta y quizás se nos va un buen rato en ese tema y nos desfasamos. Así que es parte importante que lo podamos reconocer, identificar y bueno, corregirlo dentro de lo que se pueda con cada uno de ustedes. Es parte de lo que queremos compartir. Sí, se dice que se trata de posponer deliberadamente aquellas situaciones, aquellas tareas pendientes, aun cuando tenemos la disposición y tenemos el tiempo para hacerlo. ¿Sí? Pero por allí se habla que no necesariamente, y a veces se etiquetan a la persona, ay, es que este es un flojo, que este todo lo deja para después. Y científicamente se ha demostrado que no se trata de flojera, ni siquiera de una mala gestión del tiempo, sino que también existen por allí algunos factores que están como que debajo de la alfombra haciendo sus movimientos para que, para que nosotros vayamos postergando, dejando para después. Es que existen de repente algunos beneficios ocultos de dejar las cosas para después. Y esto es bien interesante que nosotros veamos, o por lo menos que nos detengamos en un momento y decir, ¿cuál de estas cosas estoy procrastinando y para qué las estoy procrastinando? Sí, fíjate que interesante, porque si tienes una cantidad de cosas por hacer y las tienes identificadas, el por qué postergarla, porque si hay una buena planificación, hay una serie de actividades que sabes que debes de hacer y que te va a traer un beneficio, el que las tengas que hacer, entonces, ¿por qué empezar a posponerla? Es una pregunta interesante porque en esa empezar a posponer quizás hacemos otras cosas o simplemente nos sentamos, como quien dice, a no hacer nada y dejamos de realizar las cosas que son importantes que hagamos, ¿no? La gran pregunta es ¿por qué? ¿Será temor? ¿Será duda? ¿Será inseguridad? Bueno, son unas cosas que es interesante que cada uno pueda identificar, pues. ¿Sabes qué? Es interesante a veces revisarnos como personas y decir, bueno, ya va, tengo una actividad que tengo hace rato que la quiero hacer y no la termino. Hace rato que y cada vez que voy a enfocarme en eso ocurre algo. Ese bendito ocurre algo que me paralizó, ocurre algo que me hizo, mira, se fue la luz, el internet se me dañó la computadora y parece como si nosotros estuviésemos proyectando afuera o colocando la causa por la cual yo no estoy cumpliendo, y esto es bien interesante, que nosotros nos observemos. ¿Cuál es esa cosita, esa que nos están escuchando por allí? ¿Cuál es esa actividad? ¿Cuál es esa situación que tengo en el aquí, en el ahora, que hace rato quiero terminarla y no la termino? Verificar el sentir, porque siempre es importante, bajo cualquier circunstancia, que nosotros hagamos contacto con qué sentimos cuando voy a la consecución de algo o qué sentimos cuando lo paro. Entonces, fíjate, muchas veces nosotros estamos en la cotidianidad haciendo y haciendo y tenemos como muchos conejos por allí, como decimos nosotros, muchos frentes y decimos, algunos se me quema, pero ¿para qué tengo tantos si no los puedo culminar todos? Existe uno que es el vital, que da como la pauta para esto de procrastinar. ¿Qué opinas al respecto, Gilmer?
Mira, ve, en línea sí pueden existir varias cosas que nos ayudan a procrastinar, nos ayudan a postergar lo que sabemos que debemos hacer. Y eso me llega un pensamiento en este instante de unos estudios que se hicieron hace muchos años que decían la diferencia entre el saber y hacer, ¿no? Donde en esa brecha existe una brecha enorme de miles de millones de dólares entre la cantidad de conocimiento y actividades que debemos de hacer, que sabemos hacerlas, pero que simplemente no las hacemos, ¿no? Y allí también podemos ver el tema de qué pasa en ese subconsciente, que donde, como bien tú dices, debo de hacerme las preguntas adecuadas, debo de revisar mi conversación interna, ¿ok? Donde en ese momento busco identificar el por qué postergo, por qué estoy procrastinando simplemente una o más actividades, ¿no? Y creo que uno de los temas importantes allí es, me estoy distrayendo, por ejemplo, tengo que hacer algo, hay unos estudios que dicen que nuestra capacidad de atención hace unas 2 décadas atrás era de 29 segundos, 29 minutos, corrijo, 29 minutos. Hoy en día se habla que esa capacidad de atención no supera los 10 segundos. No supera los 10 segundos por la cantidad de aplicaciones que tengo en mi teléfono. Primero, este es uno de los grandes responsables, ¿no? Por la cantidad, sí, este es uno de los grandes responsables, porque la cantidad de aplicaciones que tenemos en el móvil, la cantidad de mensajes que están allí y que, bueno, de alguna manera o veo el Instagram o veo el WhatsApp o veo una red social distinta y allí, nada más con que me llegue un mensajito y yo simplemente no te deje de ver y me distraiga, ahí pueden pasar hasta 10 minutos para volver a tener mi nivel de concentración. Fíjate, hasta 10 minutos. Entonces, definitivamente hoy cada vez más entendemos o debemos de entender cuáles son aquellos elementos que nos distraen, porque también parte de postergar es quizás un poco de falta de concentración, falta de enfoque, en que simplemente estoy más tiempo pendiente de los factores externos como el móvil y no estoy concentrado, enfocado en que tengo una actividad prevista, planificada, que es importante el que la pueda hacer y simplemente no la estoy haciendo o la estoy postergando. Dijiste algo que me llamó la atención porque no solamente es la procrastinación en función a un tema en particular, sino que también en el aspecto de, hiciste mención a la cantidad de conocimiento, porque es muy probable que yo tenga mucho conocimiento y me llamaba la atención porque me fui directamente hasta allá. Yo digo, hay personas que de repente tienen infinidades de estudios y sacan otro y estudian y nunca terminan de ejercer. ¿No? Nunca voy a la práctica. Ahí hay una procrastinación hacia la acción, hacia la ejecución de todos esos conocimientos que tengo allí. Entonces, ¿por qué no doy el paso para accionar en aquello de lo que ya tengo conocimiento? Vámonos a una pequeña pausa musical y venimos con este maravilloso tema. Somos www.venedigital.com. Allí nos lees, allí nos oyes, allí nos ves. Y ya nos encontramos de vuelta. ¿Por dónde, Gilsmer? Por Bene Digital, la radio que se lee, se oye y se ve. Ajá, viste, ahí Ah. vamos, nos va saliendo. Bueno, sí, dejamos allí en el corte anterior ese tema de que a veces tenemos muchos conocimientos allí y nos quedamos en stand-by y no vamos a la acción. También hablábamos y dijiste algo bien interesante, que este era el culpable, ¿sí? Pero este lo compré yo. Y esto es bien interesante, me gusta usar esa palabra porque justamente allí nos vamos a proyectar nuevamente, buscar una causa. Yo necesito un aliado que vaya de la mano conmigo con ese propósito de yo no terminar lo que es un beneficio macro para mí. ¿Sí? Y es bien
Interesante detenernos porque puede estar detrás de todo esto el no vernos, el no creérnoslo también, ¿ok? Ujú. Toda esta información, entonces, de este conocimiento a esta acción. Iba a decirme algo, Gilbert. Sí, vale, que fíjate que dijiste una palabra que bien, bien importante, ¿no? Que es el conocernos, ¿no? El conocernos, y yo simplemente diría el conocernos y hacernos consciente de visualizarnos, porque quizás la gran pregunta es, ¿pero por qué estoy postergando? Postergo porque a lo mejor no estoy seguro, tengo los conocimientos, pero no estoy seguro de lo que quiero hacer. O postergo, o me hace falta, vamos a decir, un elemento que me haga disparar o me guíe hacia la acción. Y existen distintas maneras que te puedan guiar hacia la acción, que es, por ejemplo, el sentir que lo puedo lograr, el visualizar que si yo, por ejemplo, realizo esa actividad ahorita, eso va a repercutir en mi vida, en mi estilo de vida, a futuro o de manera inmediata, en mejoras para mí y para mis seres queridos o para mi entorno, ¿no? Entonces, quizás quizás parte del postergar es porque no le estoy, aunque estoy consciente de lo importante de hacer la actividad, pero la postergo porque no me siento cómodo con hacerla, porque también puede ser algo nuevo. Fíjate aquí lo interesante, ¿no? Del tema, porque muchas veces nosotros por naturaleza somos reacios al cambio, ¿ok? Se dice que cuando, por ejemplo, en la prehistoria, en la selva, cuando tú ibas por un camino que no era el camino normal, por lo peligroso de la zona, te salías de ese camino y eso automáticamente generaba que te podía costar la vida. Y allí es cuando el subconsciente, la memoria subconsciente te dice, mi función es cuidarte, es protegerte. Todo lo desconocido, como no lo conoces, puede ser peligroso. Y en ese subconsciente quizás empieza algo nuevo, algo desconocido, que seguramente es muy bueno, pero mi subconsciente, mi memoria subconsciente, como su función no es evaluar, simplemente es darte seguridad, te dice, bueno, quédate allí. Quédate Tendría, allí. tendríamos entonces como que entrenarnos para que haya una energía motivadora mucho más grande que rompa esto y que te digas yo voy por eso. Eso como que tengo unas ganas de ir por eso, no importa qué. Eso. Bravo, bravo. Romper con ese paradigma, con esa creencia de, sé que, porque tengo el conocimiento, sé que es importante, pero como bien dijiste, no acciono. Pero, Entonces, debe de haber un elemento disparador para que me haga accionar. Pero fíjate, Guilherme, puede darse el caso también que hayan personas que estén bajo una dinámica de postergación y no se están dando cuenta que están bajo esa dinámica. ¿Por qué? Bueno, porque ay, qué rico es sentirse, mira, yo estoy tan ocupada, a mí no me da tiempo para nada. Esto llena el ego de una persona que está sumamente ocupada y no culmina. ¿Sí? Esto pudiese ser un beneficio oculto de no terminar. O sea, esta sensación que aprendí de estar inmensamente ocupada, que no tengo ni siquiera tiempo para mí, ¿no? Pero a mí me llama la atención el hecho de que pueden haber dos vertientes para la postergación. Imagínate que cuando tú te das cuenta, porque hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, cuando ya tú estás sintiendo incómodo porque tu medio ambiente ya está afectando este no accionar, entonces tú dices, bueno, ya va, aquí está pasando algo. Entonces yo lo miro desde dos vertientes. Una, en donde la persona dice, está pasando algo, estoy consciente de que no puedo seguir así y tengo la capacidad y la voluntad como para autorregularme con la búsqueda de información, como yo te decía en estos días, estoy un poquito desordenada y tú me decías, hey Lynn, pero Ajá. acuérdate de nuestro amigo el Pareto, todo este tipo de técnicas que nos pueden ayudar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando realmente no estoy consciente, ¿sí?, de esto? Y necesito una ayuda. Hay una información importante que capaz lo doy en el próximo corte, pero
Pero esto hay que tenerlo claro, o sea, estas dos vertientes, una cuando yo me puedo autorregular y otra cuando realmente ya necesito una ayuda externa. ¿Por Claro. qué? Porque ya he entrado en un círculo vicioso y se empiezan a generar todas estas somatizaciones que comienzan por nosotros, pero terminan afectando el sistema. Imagínate cuando una mamá le dice al niño, pero a un hijo, ayúdame a fregar los corotos. Y no va a ir más tarde, entonces entra como un caos en el sistema, se empiezan por cosas pequeñas, ¿ok? Claro. Pero allí se va acrecentando. Sí, fíjate que interesante con ese ejemplo que estás dando del niño. Y muchas veces así inició cuando éramos niños. Se habla de que cerca del 60 o 70% de nuestras costumbres se crearon desde 0 a 6 años, ¿no? Entonces, muchas veces en ese ciclo, como niño, nos daban instrucciones nuestros padres y simplemente por un tema, distintos motivos, el niño no lo hacía. Y como era niño, déjalo que es niño, ¿no? Pero sin embargo, no es la justificación, pero pudiera ser un elemento más, un arista más que suma para este compendio de, vamos a decir, de cosas que me dan la excusa para seguir procrastinando. Creo que es importante que, como todas personas, tenemos que o identificar para hacer, y hacer si lo puedo hacer, y entiendo de que ya se crea un vicio que me está afectando, ¿ok? Que me está afectando, buscar ayuda, porque definitivamente para eso están los profesionales, están los coaches, distintas personas que tienen la capacidad para ayudarnos a identificar y por supuesto a empezar a corregir esas desviaciones que están ahí. Mira, a veces puede ser sumamente sencillo y a veces se puede requerir un poquito de tiempo para hacer las correcciones, ¿no? Ir a la raíz y hacer estas correcciones. Hablando de esto del niño, yo me acuerdo que tuve un caso una vez de unos consultantes y después de varias sesiones de terapia llegamos al tema, porque el tema era la convivencia, de la mamá no puedo con este muchacho va a acabar con mi vida, que no sé qué. Y en sus sesiones individuales, en un momento, en una sesión particular, el chico se abrió y me decía, Eileen, pero yo no me había dado cuenta de esto, pero imagínate, si yo hago lo que mi mamá quiere que yo haga, ya ella no me va a hablar, porque ella no habla, sino cuando viene. Entonces, fíjate que es una situación que está allí muy sencilla y es, necesito dejar de hacer para que mi mamá venga, adopto una dinámica conflictiva para Y llamar la relacionarme, atención. pero es la única manera de que mi mamá hable conmigo. Sí, del resto no Wow. habla. Y a veces esas cosas están allí y sencillamente es un tema sistémico, es un tema de conversación, un tema sencillo que se puede revisar y se puede resolver. Entonces, hay infinidad de razones por las cuales una persona puede estar procrastinando. Pero vámonos a una breve pausa musical y al regreso seguimos con más de este tema maravilloso. Somos www.venedigital.com. Allí nos lees, allí nos oyes, allí nos ves. Bueno, nuevamente por acá al día con Eileen Charmel y Gilmer Weisner por Bene Digital, la radio que se lee, se oye y se ve. Bueno, seguimos un nuevo corte, mi estimada Eileen. Así mismo es, Gilmer. Y nada, es un tema, es el tema, porque ¿quién no procrastina? En algún momento de nuestra experiencia nosotros procrastinamos. No es del todo mal siempre y cuando no lo hacemos permanente, porque todo lo que nos ocurre nos da una señal, como en este carro cuando vamos andando, ¿sí? Y el carro empieza a prender la lucecita y dice, le falta aceite. Así que yo soy de las que piensan que nada es malo y todo tiene una utilidad cuando se toma conciencia del para qué está apareciendo una situación, ¿sí?
Y no solamente en el caso del tema de la procrastinación que estamos hablando el día de hoy, porque esto me puede llevar a dar un salto cuántico en abrirme un abanico de posibilidades que capaz yo no me había dado cuenta. El tema está en cuánto tiempo le dedico a la procrastinación, ¿sí? Pasó mucho tiempo, es Sí, como cuando sí, decimos, una vez, y me voy a escapar un poquito del tema en el caso de las adicciones, porque bueno, hasta vendría siendo como una adicción, ¿no? claro. Decimos que en las adicciones no son malas, y cuando yo decía esto a veces en los seminarios me decían, ¿cómo tú vas a decir que las adicciones no son malas, Eli? Yo digo, sí, por un momento sostienen la vida. Si no fueran por ella, la persona tiene la vía segura para escaparse de este mundo. Entonces, por un periodo de tiempo, la adicción sostiene la vida. El problema o la situación está es cuando la adicción se hace parte de la vida, entonces se nos voltea la tortilla y es un arma de doble filo, ¿sí? ¿Cuál es esa situación que me lleva a anestesiarme tanto? Y ahí empiezan todos los cambios. Bueno, igual pasa con la procrastinación. ¿Para qué estoy procrastinando? Me puede ayudar a detenerme, a observar todas las cuestiones a las cuales tengo miedo a accionar, ¿ok? Y ¿cuál es ese miedo que está allí para accionar a todo esto? Y fíjate, Eileen, que el tema de procrastinar simplemente es como todo. Hay un dicho que dice que todo es bueno, pero nada en exceso debe ser bueno. Entonces, creo que cuando ya pierdes la conciencia de que ya estás dejando o estás postergando con frecuencia funciones, actividades de tu vida personal y más en la profesional. Pero cuando ya se crea, vamos a decir, hay un descontrol donde quizás planificas hacer una cantidad de cosas, porque creo que todo empieza por darnos cuenta. Por ejemplo, si tú tienes el hábito de hacer tu agenda de los temas que vas a realizar, y después el hábito de revisar qué hice y qué no logré, y si no lo lograste, lo agendas para el próximo día, eso te pudiera ayudar a identificar, oye, ¿por qué estoy postergando tomarme este vaso de agua constantemente? Ahora bien, cuando no llevas una agenda, entonces es cuando se pone la cosa un poco más difícil de identificar. Porque como no lo llevo en agenda, lo llevo en la mente, quizás pasamos hasta semanas postergando una actividad que debo hacer, pero como no la llevo anotada, es aquella costumbre como que muchos nos acostumbramos a no tener metas escritas porque es muy fácil no lograr la meta y como no la tengo escrita, no le di seguimiento, no la logré, pero no pasa nada. Pero estás postergando una meta que es tuya, una meta que va a impactar en tus actividades y en tu vida, ¿no? Y puede hacer grandes cambios para tu vida. Entonces, yo lo veo desde este punto de vista, el procrastinar alguna actividad que quizás está vinculada, relacionada con una meta, si no lo escribo, se me hace hasta más difícil identificar que estoy en un círculo vicioso de postergar, de procrastinar actividades, cosas, porque simplemente recordemos que los pensamientos están en la mente, tenemos muchos pensamientos, pero no son cosas. Y si no lo escribo, simplemente no llevo el control de qué está sucediendo allí, ¿no? Se esfuman, se desaparecen. Y sí, Mm. hay una psicoterapia que se llama es que Gestalt, que es una psicoterapia que te ayuda a trabajar y vivir en el presente. Se Ajá. basa fundamentalmente, y yo siempre digo, mira, para cada cosa hay una herramienta específica. Y para mí, en el caso de esas personas que están procrastinando, pero que no entienden ni saben cómo parar ni por dónde comenzar, la Gestalt, a través del ciclo de la experiencia,
puede ser determinante, siempre y cuando la pregunta está, yo quiero salir de esto. Porque a veces nosotros con la boca queremos, pero realmente en el fondo no queremos. Entonces hay una psicoterapia que te ayuda a evaluar paso a paso la fase de la experiencia. Entonces, toda experiencia de la necesidad, toda necesidad tiene un comienzo y un fin. Por ejemplo, yo tengo sed, ¿verdad? Comienza con todo un proceso interno. Voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿no? Yo tengo sed. Antes de tener sed, yo empiezo con sensaciones, ¿verdad? Esas sensaciones empiezan, todavía ni las he identificado. Yo puedo estar trabajando muy ocupada y empiezo con una sensación. Al rato, y todo esto pasa en mi mente, y por eso se habla de dos etapas de las necesidades. Una etapa que es interna y una etapa que es externa para cumplirla. Entonces, voy a poner el ejemplo del vaso de agua de la sed. Yo empiezo y tengo esa sensación y al instante, inmediatamente, de tenerla, estoy en reposo, tengo la sensación y al instante de tenerla, viene la formación de la figura. ¿Sí? Y yo digo, tengo sed. Posteriormente a eso digo, todo este proceso es interno. Llega, quiero ir a la nevera porque necesito un vaso de agua. Ni siquiera lo he pedido, no lo he verbalizado. Todo está en la parte de la movilización de la energía, voy allá. ¿Sí? Esta etapa, ¿okay? Que estoy haciéndolo con algo muy sencillo, ocurre para todo, para toda circunstancia. Hasta allí estoy bien. En el momento en que yo bloqueo y empiezo a postergar, de ir a buscar, de reconocer que tengo sed, estoy trabajando y después a la media hora es que me di cuenta, ahí hay una postergación. Entonces, en cada etapa de las necesidades que surgen, hay un mecanismo que lo bloquea. Y el mecanismo que lo bloquea me va a dar contundentemente una respuesta para yo saber por qué estoy procrastinando y en qué etapa me estoy quedando de la procrastinación. Y es maravillosa la cantidad de cosas que tú puedes descubrir. Luego viene una etapa que es una etapa de exteriorizar, que es cuando yo decido levantarme e ir por el vaso de agua. Ya esta es una etapa donde tú exteriorizas la necesidad y se llama una etapa de acción, de precontacto, de contacto, y luego vendría la de otra vez la fijación. Uno dice, me bebí el vaso de agua. Pero todo ese ciclo, en el momento en que me paro, tomo el vaso, lo lleno de agua, todavía no he cumplido el objetivo, me lo llevo, lo tomo, empiezo a saciarme y esto es un ciclo de necesidad completo. Entonces, cada etapa, ya sea de la etapa interna o la etapa externa, tiene un mecanismo que lo bloquea. Y ese mecanismo que lo bloquea está directamente relacionado con muchas experiencias que nosotros hayamos tenido en nuestra infancia. Unos bloqueos puede ser relacionado con un trauma en el colegio, con una anomalía, con algo que se me quedó allí, qué sé yo. Ahí habría que revisar y hacer una historia, pero esto lo traigo a relucir porque hay formas. A veces no sabemos, Eileen, yo no sé por qué yo me siento así, yo no sé por qué no termino bueno. Cuando está muy en el inconsciente y no lo sé, vamos a revisar. Y hay herramientas, por lo menos a mí la Gestalt para este tipo de situaciones me parece maravillosa porque te dice en el punto justo. Hay personas, y yo me recuerdo, Gilmer, que cuando estaba en Venezuela tenía una chica consultante que se estaba por graduar de odontólogo. Y ya había hecho toda la etapa interna, ¿ok? Ya estaba a punto de tener el título, pero no tenía el título. Entonces, ¿en qué fase se quedó? En la fase del contacto, del precontacto. Ahí todavía no había terminado de agarrar. Entonces, cuando tú haces, indagar junto con la persona que es la que conoce su historia, puedes encontrar por qué estás procrastinando. Esto es una de... Hay formas, varias, pero a mí esta me parece maravillosa porque va directamente a la etapa en la que te estás quedando en la procrastinación. Y esto es bien interesante porque yo digo, sí, estoy procrastinando, pero ¿en qué etapa estás procrastinando? ¿Sí? En la etapa interna, yo voy a ir a la universidad. Ya al yo verbalizarlo, ya entró en la etapa
hacia el externo, porque ya se verbalizó, salió del cuerpo y se verbalizó, me quedé allí. O solamente me quedé en el pensamiento, porque muchas veces me quedo en el pensamiento. Me quedo en el pensamiento, me quedo en la verbalización, me quedo en la acción, me quedo en el precontacto, ¿okay? Y ver qué mecanismo, eh, qué mecanismo de obstaculización que está vinculado a cada etapa es el que yo necesito resolver. Dime si esto no es interesante. Vámonos a un pequeño corte Oye, musical y me dices todo lo que tienes que decirme con respecto a esto que acabo de explicar. Somos www.venedigital.com. Allí nos lees, allí nos oyes, allí nos ves. bueno, estamos ya de regreso. Estamos de regreso en la cuarta fase del programa, básicamente de Al Día con Eileen Charmet y Gilmer Biden por Bene Digital, la radio que se lee, se oye y se ve. Estás contratado, Wow, Gilmer. Gilmer, estás contratado. bueno, tengo un par de buenos instructores, que Ronald por allá y tú también pasándome los datos, así que bueno, mínimo tengo que graduarme. No, bueno, eso no se puede procrastinar. Eso de aprenderse las cosas, nosotros estamos al día con. Y bueno, sí, en el espacio anterior estamos hablando y habíamos dejado allí en el aire esta terapia gestáltica que nos puede ayudar. Se pueden googlear Gestalt, los que nos estén escuchando. Hay bastante documentación en la web sobre esto, porque bueno, de repente yo no voy a hacer que me la va a autoaplicar, pero el tener conocimiento me ayuda a decir, mira, esto yo quiero saberlo. Yo me estoy quedando aquí y ahorita en las redes, en la web, está toda la información. A veces no la podemos digerir solo, pero el que sepa qué es lo que yo quiero, ¿ok? Puedo elegir al profesional que me puede ayudar a que yo consiga el objetivo, ¿sí? Recuerden que llega un momento en que nosotros somos responsables de nuestros niños internos, somos responsables de nuestros adolescentes y somos responsables de nuestros adultos. Y nuestras etapas emocionales o nuestras edades emocionales constantemente están saliendo en la edad cronológica, que es la que yo tengo, ¿sí? Esto siempre se lo digo a las personas que consultan, ¿en qué edad cronológica me estoy moviendo y quién es el que está procrastinando? ¿Okay? ¿Procrastina el niño, procrastina el adolescente o procrastina el adulto? Eso también es interesante, saber en qué edad cronológica me estoy manejando frente a esa circunstancia que yo no sé cómo accionar, porque también puede ser un tips, una señal para saber en dónde me quedé y por dónde comenzar, ¿sí? Imagínate que quiero hacer una conferencia y yo procrastino. Ese es Eileen, ¿no? Entonces tú procrastinas, no, cambio la fecha, porque muchas veces hasta las situaciones se dan como decir, no depende de mí, se cambió la fecha. Pero en el fondo, sí, inconscientemente está esta resistencia a querer hacerlo. Y bueno, resulta que lo que tengo miedo es porque en algún momento, en alguna edad, o en alguna exposición pasé una gran vergüenza. Sí, eso quedó allí saboteando y en este momento puede ser que tenga la gran oportunidad, pero ahora tengo herramientas, ahora tengo conocimiento, no son las mismas circunstancias, pero mi niño o mi niña se quedó con miedo y ese es el que sale constantemente y yo no me estoy dando cuenta. Gilmer. Mira, Ivy, apasionante tu comentario sobre la técnica gestal, me dejó encantado, déjame decirte. Porque fíjate que hace poco leía un artículo que decía algo así como que el gran tema de la humanidad es el desconocimiento. Entonces, el desconocer cosas, porque recordemos, nosotros, bueno, principalmente el occidental, ha sido criado bajo un mundo físico. Todo lo tengo que ver, lo toco, lo escucho, o sea, partiendo de lo que puedo tocar, puedo ver de nuestros 5 sentidos.
Sin embargo, hay una realidad que existe, un mundo de energía, un mundo no físico, que es el que muchos desconocemos, pero está allí y es gran parte de nuestras acciones, las cosas que hacemos, que aprendemos o dejamos de hacer, viene también producto de esa energía que le colocamos al mundo partiendo de lo no físico. Entonces, cuando nos comentas acerca de cómo cada quien identificar si yo estoy procrastinando desde el adulto, desde el niño o desde el bebé, que también aplica, es un trabajo que definitivamente es súper importante el que lo podamos realizar. Porque allí viene la etapa diría yo, de sanación. No sé si es el término correcto que estamos comentando, ¿no? Pero viene el tema de sanar, pues, que es básicamente identificar el qué experiencia del pasado, ¿ok?, te generó el que empieces a postergar muchas cosas que quizás como niño lo hiciste, pero quedó en el subconsciente y hoy en día como adulto también sabes que debe, porque recordemos, tenemos una memoria, una mente consciente y una subconsciente. Bueno, hay más, ¿no? Pero las que yo he escuchado son básicamente estas dos, para hacer la cosa más sencilla. Sin embargo, la mente consciente es la que me da órdenes, pero la mente subconsciente es la que acciona. Y si yo tengo toda esa cantidad de recuerdos en el subconsciente, por más que yo me diga, Hilmer, es importante que hagas la tarea el día de hoy, pero Hilmer dice, la tarea, cuando yo no la quería hacer en mi casa, no pasaba nada. Entonces, simplemente no hago la tarea. Pero hoy en día las tareas del adulto son tareas muy importantes que impactan a una familia, impactan una labor e impactan a otras personas. Entonces, definitivamente es importante que cada uno desde su, vamos a decir, identifique, y para ello, bueno, están los especialistas como mi estimada Edith Charmer, que precisamente hay una función que nosotros desconocemos, pero seguramente con ellos o contigo nos va a ayudar a poder identificar, avanzar y sanar. Ve, hiciste un comentario y dijiste, incluso el bebé. Y sí, incluso el bebé. Porque a veces las personas no lo creen, pero tú puedes, y voy a traer a colación rápidamente una palabra, tú puedes ser un hijo parental, aquel que asume responsabilidades dentro del sistema familiar apenas siendo un bebé, ¿sí? Apenas siendo un bebé. ¿Por qué? Porque en esta conexión que hay, obviamente no es consciente, no hay conciencia allí, pero sí nos estamos relacionando por eso que dicen, no, cuando le vayas a dar el pecho al bebé, hazlo calmada, ¿sí? Porque bueno, estamos nutriendo de muchas cosas. Y imagínate si al bebé, cada vez que tenía hambre, no le daban su tetita en el momento. Ya va, ya va. Y él aprendió a que su necesidad es después, ¿ok? Ya él se calma, ya no llora tanto, ¿sí? Entonces, bueno, es interesante. Lo otro que también dijiste era el inconsciente y elegimos. Casi en un 95% elegimos desde nuestro inconsciente. Incluso, y el tema crucial, que es el tema de pareja. No, porque tú sabes que yo quiero una persona con estas características, y después cuando tiene cierto tiempo, entonces dice, bueno, pero como que me lo cambiaron, él no era así. No, él era así, eso estaba dentro de tu elección inconsciente, porque justamente es lo que, como propósito de pareja, no el que tú traes, sino el que trae la relación, es lo que tiene que venir a relucir. Entonces, muchas veces de este inconsciente, a nivel de relación de pareja, posponemos entrar en una relación justamente por no hacer contacto con esto. ¿Con qué? No sé, habría que verificar allí. Pero bueno, herramientas hay. Habíamos dicho en los cortes anteriores que, por ejemplo, esto del Pareto es maravilloso. Cuando estábamos en estos días conversando y me recordabas esto, yo decía, sí, yo quiero salir porque Eileen constantemente, no constantemente, pero sí me capturo procrastinando algunas cosas, y es rico cuando tienes las herramientas y dices, bueno, pero las voy a usar. Están para algo, me toca a mí.
Y cuando me recordabas esto del Pareto, del 80-20, yo decía, ¿por Ujú, qué quiero yo ordenar toda la casa cuando mi prioridad es sacar este proyecto? ¿Sí? ujú, Porque ujú, para mí, supuestamente, si ujú, no la tenía en orden, yo no me podía concentrar en esto. Entonces, es fiel, es el acto de amor más grande cuando nosotros decimos, ya va, aquí está pasando algo. ¿Por qué? Porque el tiempo va a ser muy corto en que lo empiece a ujú. experimentar yo y lo empiece a experimentar el sistema. Empieza a rebotar, empieza a salpicar con el hijo, con la pareja, con el otro, el tiempo, las emociones, la molestia y a veces no sabemos ni por qué estamos molestos. Entonces, yo siempre digo pararnos y observarnos, ¿sí? Ujú, ujú. Que esto Sí, es, te escucho, Gilmer. disculpa, no, termina la idea, disculpa. No, Que y dijiste pararnos y detenernos. yo sencillamente le iba a comentar a estas personas que nos están escuchando, que puedes dejar después por YouTube todos sus comentarios, este, ¿para qué están procrastinando? Por aquí yo voy a hacer, me están haciendo así que se nos está acabando el tiempo, Gilmer. Tendremos que Bueno, esto cortar, está pero tan bueno. bueno que queda para el próximo programa el Pareto entonces. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. El tema puede extenderse y bueno, nos vemos Ujú. el próximo martes. Gilmer, Bueno, simplemente darle gracias bueno, a toda la audiencia que está por Bene Digital, que nos lee, que nos oye y que también nos ve. Darte las gracias a ti, Aileen, por supuesto, bueno, por la invitación y formar parte ya de este hermoso proyecto. Y bueno, Ronald, perfecto, también agradecido por esa parte técnica y de guía que también está por allá en la producción y dirección. Así que bueno, muy contento, muy agradecido y nos vemos entonces el próximo martes. Feliz y bendecido día.